Vamos a hablar de la ley de Coulomb, pero es mucho más fácil trabajarla en una página especializada. Para esto vamos a buscar a PET Colorado. PET Colorado es una página web especializada en simulaciones. En este caso vamos a trabajar con cargas y campos. Seleccionamos la primera opción y la abrimos como si fuera un video, ya que vamos a empezar a simular. Una vez entramos a PET Colorado podemos ver que hay un montón de opciones y un fondo negro. Entonces, entre las opciones que tenemos son cargas positivas, negativas, para medir voltaje, para medir distancias, sensores, podemos ver el campo, mostrar solamente las direcciones del campo sin necesidad de ver el campo, los voltajes que hay alrededor, los valores de la grilla, etc. Vamos a empezar con las partículas. Tenemos positivas y negativas además del sensor. El sensor nos va a trabajar con una flecha. Entonces, si vemos bien, separamos las dos partículas. Si vemos bien, el sensor expulsa, se va hacia afuera cuando se acerca positivo, mientras que se acerca cuando está cerca de negativo, valga la redundancia. Esto es porque positivo expulsa el campo y negativo atrae. Y esto podemos demostrarlo viendo así. Positivo expulsa, mientras que negativo atrae. Ahora, podemos ver el voltaje positivo y negativo. A mayor intensidad del color es más fuerte el voltaje. Entonces vemos que si nos acercamos, aumenta la flechita exponencialmente. Podemos ver ese mismo voltaje al utilizar el equipotencial. Igual con el otro lado, pero en negativo, ya que una es positiva, la otra es negativa. Ahora, si aumentamos la cantidad de partículas en un solo lado, podemos ver cómo estas van aumentando toda su fuerza y van haciendo que esta quede más opacada. Pasamos por encima, sigue siendo mayor. Pero esto no se queda por un solo lado, también podemos hacerlo con valores negativos y volver a hacer que todo sea como el principio. Ahora las fuerzas son más altas, pero seguirán trabajando de igual manera, positivos y negativos. Ahora, siguiendo la ley de cargas, que dice que las cargas iguales se repelen, diferentes se atraen. Entonces vamos a demostrar la ley de cargas. Si encontramos una imagen, cualquier imagen nos va a decir que las cargas de diferente signo se repelen mientras que de signos iguales se atraen. Vamos a demostrarlo. Tenemos valores positivos, tenemos valores negativos y abrimos el campo magnético. Podemos ver claramente que las flechas se van dirigiendo hacia este campo, hacia esta zona negativa. Y para demostrarlo de una mejor manera vamos a usar el sensor. Vemos que el sensor, mientras lo vamos alejando, se va dirigiendo poco a poco a la parte negativa, por lo que se atraen. Pero si reemplazamos este valor negativo por un positivo, podemos ver un punto de inflexión. Podemos ver cómo las flechas, cuando se acercan unas a otras, se repelen y se van hacia afuera en vez de juntarse hacia sí mismas. Y esto podemos demostrarlo con esta flecha, con este sensor. Entonces, vemos que nunca quiere ir hacia la otra posición, sino que se repele. No se, no se juntan. Y podemos hacer lo mismo con valores negativos. Entonces, si los ponemos en una posición específica que nos permita ver, vemos cómo atrae a un lado y atrae a otro, pero nunca se van a atraer entre ellos. Si esto se te hace muy complicado entender, podemos verlo de la siguiente manera. Mujeres con mujeres no van, hombres con hombres no van, pero mujeres con hombres sí van. Con esto dicho, podemos ver la ley de Coulomb. Entonces, ley de Coulomb, si buscamos una imagen, podemos ver que dice que la fuerza es igual a la constante K por K1 por K2 sobre R2. Entonces, esta es la fuerza que hay entre dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2, donde R es la distancia y K es una constante que vale 9 por 10 a la 9. Con esto dicho, podemos decir que la fuerza que hay entre dos partículas es inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. A menor distancia, mayor fuerza. Esto podemos verlo de la siguiente manera. Si alejamos las partículas, podemos ver que la fuerza que hay en la parte interna ya casi que ni existe. Igualmente con el voltaje, hay muy poco voltaje en la parte interna entre estos dos. O sea, poca fuerza de atracción. Pero si las acercamos mutuamente, podemos ver que eso es de una vez, o sea, no se acerca a cero tan fácilmente. Entonces, ahora podemos ver la fuerza.
Listo. Con eso dicho, podemos decir que a menor distancia, mayor fuerza. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos solo dos partículas, sino una tercera partícula de trabajo? Aquí ya es un poquito más complicado, pero podemos verlo de la siguiente manera. Podemos ver cómo se genera una línea recta, cómo esta se repele, pero aún así hay una recta y de igual manera acá. Ahora, al generar el triángulo rectángulo, podemos calcular el valor de la fuerza que hay en una sola carga de acuerdo a las otras dos. Entonces sería la fuerza que hay entre esta y esta carga, la fuerza que hay entre esta y esta carga, y sumar los valores de x con x y y con y. ¿Cómo podemos decir esto? Entonces sabemos que aquí hay un valor en y, aquí hay un valor en x, mientras que aquí solamente hay un valor en y. Esto es x y esto es y. Entonces sumamos los valores de y el único valor de x. Entonces la sumatoria de y sería la total. Y la sumatoria de x, que en este caso solo es una x, sería la fuerza total generada por x en este solo punto, en este único punto. Ahora, para hallar la fuerza total que están interactuando, tendremos que hacer el valor entero o sea, la fuerza total de acuerdo a estas dos. Para esto se realiza una raíz de la sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado. Y con eso tenemos la fuerza total que está actuando en esta tercera partícula. Ahora, eso no es todo. Podemos trabajar con todavía más partículas. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una cuarta partícula acá, hermano? Esto se pone más feo. Y tenemos una de paso acá en el centro. Listo, no hay problema. Eso es fácil, hermano. Entonces, esto tiene valores en x. Entonces, todas, absolutamente todas las partículas tienen valores, tanto en x como en y. Podemos calcular la fuerza que está ejerciendo esta en esta, la fuerza que hay entre estas dos, entre estas dos, entre estas dos y entre estas dos, y con eso generar la sumatoria. Y ya, eso sería todo. La ley de Coulomb tampoco es tan complicada. Y si te parece complicada es porque eres pendejo. Muchas gracias.